Buenos días, estimados estudiantes de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Les saluda con gusto la maestra Magali Gabriel para darle continuación a la materia de investigación criminológica del día 20 de enero del 2024. Bien, ya que hablamos la semana pasada de la víctima, del delito y del delincuente, hoy nos toca hablar de la criminología como ciencia, ya que la criminología clínica, que es la que estamos viendo en esta ocasión, pues nos maneja que la ciencia multidisciplinaria que estudia al delincuente y en las formas en particular, con el fin de conocer sus orígenes de su conducta delictiva, aplicarle un tratamiento personalizado y procurando la reinserción del individuo a la sociedad o de estos individuos a la sociedad. ¿Por qué es tan importante la criminología clínica en el tratamiento personalizado? Porque vamos a estudiar las diferentes dimensiones, desde el punto del inicio o el punto de quiebre del por qué la persona delinque, por qué la persona se conduce de esa manera, por qué esa persona, su modo operandi es en esta situación, en esta circunstancia, y asimismo poderle dar el seguimiento. Como dice ciencia multidisciplinaria, nos vamos a abocar de la medicina, porque acuérdense que el criminólogo abarca muchas áreas, pero de las que en la cuestión de la reinserción del tratamiento, pues hablamos de la persona, en todo caso, punto familiar, entorno social y entorno religioso, todos diferentes puntos, pero todos son sociales. La sociología nos indica que es los diferentes modos de estudiarse al hombre en la sociedad. Entonces, pues uno de ellos, pues nosotros nos basamos en mexicano, el individuo, pues desde la cuestión espiritual, educativa, familiar. Entonces, diferentes dimensiones o directrices que nosotros vamos a ir estudiando para saber por qué se comporta de esa manera. Y asimismo, ya que estudiamos el punto religioso, familiar, estos diferentes puntos de conducta de donde se desarrolla el individuo, pues ya podemos hablar de un problema de tratamiento. Y asimismo podemos hablar de la psicología, de la medicina, de la sociología, de la parte moral religiosa, para poder tratar a este individuo, para poder saber cómo vamos a encauzarlo, cómo lo vamos a ir trabajando para poder llegar al objetivo primordial, que es la reinserción a la sociedad, pero con una conducta positiva buena, no con una conducta positiva que nos genere más conflictos a la sociedad. Para muchos, hablar de la cárcel es hablar de una escuela de educación para perfeccionar al delincuente o al individuo de una conducta negativa, pero no en todos los casos. Recuerden que nosotros somos investigadores y como tal no podemos hacer juicios universales de cosas particulares. No todo el que está en la cárcel está porque es un homicida, o no todos los que no todos los que salen de la cárcel o de un centro penitenciario van a seguir siendo las peores personas. O sea, no podemos, repito, no podemos generalizar. A ese punto voy a llegar, que nosotros como investigadores tenemos que dar la pauta que hay cambio, tenemos que dar la pauta que esa persona tiene que ser la diferencia, pero también depende muy ciertamente de cómo se trabaje con el individuo dentro del proceso clínico en la criminología penitenciaria, cómo vamos a ir trabajándolo. Asimismo, nos menciona que la criminología surge como ciencia en 1876 y uno de los pioneros en experimentar al hombre delincuente fue el doctor César Lombroso, donde exponía sus teorías del hombre delincuente, la mujer delincuente, principalmente como una obra importante en la cuestión de la carencia de la conciencia, ¿sale? Y de la tipología de los delincuentes de acuerdo a la fisionomía. Dentro de estas características, la criminología como ciencia nos menciona que es pluridisciplinar, porque se basa de diferentes áreas, ya que cuenta con la multiplicidad de competencias y conocimientos.
Es interdisciplinaria porque se relaciona necesariamente con otras ciencias o disciplinas. Es una disciplina que utiliza un método científico para llevar a cabo un estudio. El objeto de estudio de la criminología es la interdisciplinaridad dentro del carácter autónomo, que tiene 4 objetos de estudios: el crimen, el criminal, la víctima y el control social de la criminalidad. Entonces, bueno, al estudiar el crimen, el acto consumado, el criminal, ¿por qué lo realiza? A la víctima, las causas y consecuencias que le deja a la víctima, el control social de la criminalidad, cómo vamos a manejar una cuestión preventiva dentro de la criminología para que las personas dejen de delinquir de esa manera o vean otros objetivos ya enfocados al trabajo, cómo vamos a penalizar, cómo vamos a prevenir en las escuelas, cómo vamos controlando nuestra sociedad mediante ciertas restricciones que debe de haber. Los medios de control social en la criminología nos menciona que el control de la criminalidad como una serie de instrumentos por medio de los cuales una sociedad determinada se garantiza con el comportamiento de todas y cada una de las personas, sea respetuosa, con estándares de conducta que previamente se encuentren reconocidas tanto por el ordenamiento jurídico. Dentro de nuestras teorías de control social, pues vamos a hablar de la procedencia de la sociología, que se basa en las relaciones sociales que no son siempre armoniosas. Por lo general, los códigos de conducta son aprendidos durante las diferentes etapas de la socialización. Los individuos incluyen varias formas de control de conducta. Los límites, a quienes nosotros vemos hoy, ya tenemos se me fue la palabra correcta, pero cuando hablamos del niño emperador, ahora ya resulta que los niños mandan a los padres, ¿no? Entonces, cuando nosotros no excluimos esas conductas, donde no sabemos marcar límites, pues bueno, tenemos que ver que nos vamos a enfrentar a un problema mayor. Si esto yo no lo freno ahorita, a 15 años, ¿cómo se va a manifestar? Entonces, bueno, los comportamientos van a depender de cómo nosotros nos vamos dirigiendo, cómo los vamos a diversificar, cómo los vamos a sancionar, pero de qué tanto vamos también socialmente aceptándolos. Hoy hay una frase muy, muy marcada, que para mí no puedes decir que tu hijo va a ser tu amigo. Es tu hijo y tienes que formar un ciudadano. Por lo tanto, no puedes ser amigo. Entonces, porque el amigo a veces solapa ciertas cosas. Entonces, a nosotros nos corresponde como padres de familia marcar límites, donde las teorías de control social no se preguntan el porqué de un individuo que delinque, sino que se preguntan por qué no hacen algo que lleve que el individuo a que se comporte dentro de lo social establecido tranquilamente o con los límites, una libertad a un libertinaje. En cuanto a los tipos de control social, hay múltiples clasificaciones, siendo estas amplias, no excluyentes. El control de la reacción, donde aquella sociedad lleva a cabo una vez que ha cometido la conducta desviada para poner fin. Aquí entrarían los controles estatales por la fuerza de estados, las autoridades, ya sean legales, coercitivos o penales o civiles. El control difuso es el ejercicio de los diferentes actores en la sociedad, medios de comunicación, la familia, la religión, los partidos políticos. El control formal, donde vemos establecida la comunidad regulada mediante normas, procedimientos públicos, relaciones sociales, los institutos mentales o las cárceles, donde ya estamos hablando de un control más específico, público. El control informal es la cuestión vertebral de la familia y la escuela y el trabajo, donde pues a nosotros como padres de familia nos corresponde hablar de límites, nos corresponde hablar de controles formales. Dentro de las teorías criminológicas ayudan a comprender y analizar el comportamiento delictivo y están en muchos casos interrelacionados entre sí. Por eso, en el grado de la criminología que se estudia las teorías de control de los múltiples ámbitos, así como los autores que han desarrollado desde el punto de vista
de la sociología, pero también desde el derecho y la legalidad, que son los métodos de control social. El conjunto de normas que regulan los mecanismos y diferentes tipos de datos establecidos implícitamente en el Estado o en un grupo de la sociedad para mantener un orden de individuos permitiendo el desarrollo organizado de la sociedad. A eso nos referimos con las cuestiones de métodos de control social. Dentro de los métodos de control social también tenemos los conjuntos de normas, mecanismos y un grupo de individuos que se encargan de organizar también esto. ¿Cuáles son los elementos del control social? Bueno, pues tenemos la norma, la sanción, el proceso y la pena, donde pues el derecho penal está descrito y analizado que él es el que cumple la función ejecutoria mediante los poderes establecidos por nuestras leyes. Entonces, bien, el control social se va basado en estos elementos. ¿Sale, chicos? Bien, pues espero no haya o exista alguna duda, y si le existiera, por favor, háganmelo saber. De antemano les agradezco la atención prestada. Les espero en un mensajito si tienen duda. Con gusto su servidor está para atenderlos. Asimismo, pues vamos a ir calificando sus tareas, vamos a ir revisándolos y analizando. ¿Sale, jóvenes? Pues de antemano les repito, les agradezco la atención prestada. Nos vemos la siguiente clase. Que tengan un excelente día. Hasta luego.